Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio de los Salmos. El día de hoy, Salmo 145, Salmo de alabanza de David, con nuestros queridos hermanos José y Nati desde Guayaquil, Ecuador. Gracias, queridos hermanos, les amamos y les bendecimos. Muchísimas gracias, hermano Lincoln. Muchísimas gracias, comunidad de Generación Desafiante. Para nosotros es un gran honor poder compartir de lo que gracia hemos recibido. De gracia vamos a compartir con ustedes de este salmo maravilloso, este salmo número 145. Tengo la gran bendición de poder estar aquí al lado de mi esposa compartiendo el salmo. Mi esposa Nati. Nos ha tocado impartir salmos anteriormente, pero este de aquí es una gran bendición que podemos compartirlo juntos y la verdad que estoy muy contento. Así es, José. Bueno, buenas tardes con todos, familia, Generación Desafiante. Este salmo de alabanza de David es un salmo que para nosotros nos remontó a los tiempos de inicios nuestros. Es un regalo que el Señor nos dio realmente. Nos recordó el principio de nuestra relación con el Señor. Así es un salmo de alabanza de David. Vamos a tratar en esta ocasión de poder adentrarnos en el contexto de un rey David que no era su primer salmo, no era su segundo ni su tercero salmo. Estamos hablando de que eran uno de sus últimos salmos, en el cual exclusivamente se dedica a la alabanza de David, ¿no? A la alabanza del Señor, no cualquier alabanza, una alabanza así de un pasito tuntún, sino una alabanza poderosa de David. Una alabanza. Una alabanza, todas las letras y toda la exaltación posible hacia el Señor. Y recordemos que en aquella humildad en la cual el Señor eligió y lo ungió a David como rey, el rey David se dirigió al Señor en un versículo, y cito, en 2 de Samuel 7:18, cuando David se dirigió al Señor y le dijo: ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como el hombre procede, Señor? Y la verdad que este es un salmo en el cual, así con en la misma capacidad de asombro que tiene David al ser elegido o ungido por el Señor, la misma capacidad de asombro tenemos cada uno de nosotros de estar aquí ministrando, compartiendo, participando, hablando de las maravillas que tiene el Señor. Y realmente no caemos del asombro igual como David en su momento lo hizo con él. Bueno, a continuación vamos a... Bueno, a continuación vamos a hablar de unas curiosidades del Salmo 145. Como José les mencionó, es uno de los es el último salmo del rey David. Cuenta con 150 palabras que representa a los 150 libros de los salmos. Emma Joseph, de Descubre la Biblia, nos menciona que sería como un resumen del libro de los salmos. La tradición lo recita 3 veces, 2 en la mañana, 1 en la tarde, con el propósito de atraer la prosperidad. Así también es utilizado para alejar el miedo. ¿De qué manera? De la misma forma, lo recitan 3 veces y también lo recitan al Salmo 91. Este salmo es un poema acróstico, alfabético hebreo, que ahora José les va a comentar de qué se trata un poema acróstico alfabético hebreo. Así es. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a encontrarnos con esto. Para conocimiento general de todos, un acróstico es un conjunto, una alabanza poética, una oración poética en la cual se toman
primeras letras, ya sea de una palabra, para poder desarrollar oraciones, o en este caso, versículos. Evidentemente los salmos son eso, una poesía. Y en este caso vamos a ver que van a ir en congruencia los versículos de este salmo con las letras del alfabeto hebreo. Las letras del alfabeto hebreo son 22 y en nuestras Biblias podemos darnos cuenta de lo siguiente, que tenemos 21 versículos. Correcto. Estos 21 versículos nos hace pensar que hay algo que se ha quedado de camino. Ya lo vamos a ir viendo, como en este primer caso de los primeros 11 versículos que se muestran en la pantalla, vemos en el alfabeto hebreo, la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph, continúa la Bet, Gimel, Dalet, Hei, Baf, Zain, Yet, Tet, Yod y Kaf. Estas de aquí tienen su correspondencia con cada uno de los versículos en ese orden. Del primero al 11º versículo las vamos a ir encontrando en el Salmo 145. Obviamente, tengamos en cuenta de que el Salmo fue escrito en hebreo y obviamente estas son traducciones las que tenemos al alcance. Y continuamos en el versículo 12 teniendo con correspondencia o correlación la letra número 12 del alfabeto hebreo, que es la Lamed, Mem, de ahí sigue Nun, Samed. Para. ¿Qué pasó? Ahí no hay ninguna Nun. Es verdad, no hay ninguna Nun. Y esto tiene un propósito y tiene un sentido que les explicaremos más adelante. Entonces nos quedamos con que la Nun no está. Ahora sabemos por qué no hay 22 versículos en nuestras Biblias, solamente 21. La letra Nun no fue tomada en este caso, sino que pasa de la Mem en el versículo número 13 y continúa en el versículo 14 con la letra Samek. Y ahí sigue Ajin, Pei, Sadi, Kof, Resh, Shim y la Taf, por último. Entonces, vemos que están exactamente en correlación las letras del hebreo con el inicio, la primera letra de cada uno de los versículos de este salmo. Así es. Bueno, ahora para contextualizar un poco el Salmo, nosotros consideramos que la vida del salmista, que era el rey David, es el contexto más adecuado para este Salmo. Ahora vamos a revisar, a rever diferentes historias del rey David brevemente, en las cuales nos va a mostrar su carácter, su forma de ser y su temperamento, y cómo el Señor lo fue evolucionando espiritualmente también. Mucho se ha hablado del rey David durante todo este viaje por el libro de los Salmos. Y este siendo el último, consideramos pertinente hacer una breve biografía de aquel pequeño pastorcito de ovejas, el rey David. Ahora vemos en esta imagen que el rey David era un joven que demostró ser muy valiente a temprana edad, protegía a su rebaño tanto de osos como de leones, ¿verdad? Así es. Después encontramos a un joven que ya fue ungido por el profeta Samuel. Pero, ¿qué pasa? Cuando buscaban a alguien para ungir, no lo llamaron a él. Lo llamaron a todos sus hermanos y él, siendo el menor, pudo ser impetuoso, decir, no, yo estoy aquí, yo también quiero ser parte de él. Yo también quiero que me vean para ser elegido, pero no. Él fue un joven paciente que supo esperar. Y luego, precisamente, él fue el ungido. Ahora encontramos la historia de Goliat, de David, que todos conocemos y es muy famosa. En ese tiempo reinaba Saúl, como todos sabemos. David iba llevando provisiones para sus hermanos, los cuales ya estaban en el ejército, pero ninguna persona del ejército se atrevía a enfrentarse a este filisteo. Entonces, ¿qué sucedía? Que el momento que David llega y dice, bueno, a él no le cuadraba que absolutamente nadie se defendiera, ¿no? Defendiera a Israel.
Exactamente. Y vemos a este muchachillo lleno de confianza en el Señor, lleno de esa energía, de ese poder ese coraje. de ese coraje que puso el Señor en él, para decir con toda seguridad quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al pueblo de Dios. Inclusive el rey desconfiaba de David, de sus capacidades, y lo ridiculizó. Le dijo, no, no, o sea, ¿cómo te vas a poder enfrentar a él? Pero es que David, él sabía que él no se iba a enfrentar a él. Era el Señor que se iba a enfrentar al filisteo. Entonces vemos el coraje que tenía David, ese valor, que es más allá de la valentía. Entonces iba avanzando a medida que iba creciendo. Luego vemos que luego vemos David va desarrollando así también en lo que es su capacidad de batalla. Como Saúl vio la capacidad que él tenía de pelear en las batallas, lo agarra a David y lo pone como líder del ejército de Israel. Entonces, él siempre ganaba las diferentes batallas y de ahí venía esa parte que decían que David. Que Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. En otras palabras, ya el mismo pueblo estaba haciendo una distinción o marcando una diferencia entre el poder que tenía, que estaba siendo dirigido por el rey David, porque Dios lo estaba guiando. Dios estaba con él, evidentemente, y Dios le daba la victoria en las batallas. Así es. Entonces, a medida que el éxito de David aumentaba, el celo de Saúl también aumentaba y aumentaba. Entonces, luego, ¿qué pasó? El celo lo cegó y empezó a perseguirlo a David. Pasaron muchas historias hasta que una vez se encuentra con la posibilidad, creo que algunas veces, me han dicho, no solo una vez, con la posibilidad de eliminar al rey de Israel, que era Saúl. Pero David, como era obediente, misericordioso y entendía que todo a su tiempo es perfecto para el Señor, no dejaba que nadie le tocara al ungido del Señor, que en ese momento era Saúl. Luego a continuación, como todo llega a su tiempo y para el Señor es perfecto, ahora ya llegó el tiempo de que David reinara. Entonces llega el reinado de David. David empieza a reinar aproximadamente cuando tenía 30 años, duró 40 años su reinado. Él mismo, se caracterizó por ser uno de los reyes más, que la gente más lo quería, más lo apreciaba, unió al pueblo. ¿Qué más? El rey David, siempre tuvo la determinación de cumplir la voluntad del Señor en su reinado. Y eso fue lo que marcó la diferencia con el anterior rey, con el rey Saúl, en el cual él ya no se dirigía por lo que el Señor le decía o le encomendaba. Y esas desobediencias se pagaron caro. De la desobediencia se pagó desechándolo a Saúl como rey y eligiéndolo a David. Bueno, David en su reinado tuvo una nación unida y poderosa. Exacto. ¿Por qué? Porque un solo rey reinaba y no era él. Era Dios. Bueno, continuamos con David y bueno, en el transcurso de todos los salmos o de varios salmos, rey David hemos visto que obviamente como buen padre le pedía al Señor que ayude a la corrección de su hijo, Absalón, que como todos conocemos las diferentes historias, era un hijo muy atractivo físicamente, su cabellera era muy notable en la Biblia, pero el problema es que él quería ser rey a toda costa. Entonces, inclusive cuando el rey David no estaba, él se hacía proclamar rey, y hay muchas historias que podemos y que hemos estudiado en el curso de los Salmos sobre Absalón. Pero aquí lo importante es la actitud del rey David. La actitud del rey David, a pesar de tener un hijo rebelde y que hizo un montón de quizás horrorosidades para su padre, pero ¿qué pasa? Él era benevolente. Cuando su hijo muere, se entristeció de gran manera y bueno, fue también hasta cierto punto paciente, esperando la voluntad del Señor en su hijo. Así es. Luego aquí vemos un rey David, el cual
al meditar en el Señor, en su palabra, se encuentra que él estaba en ese palacio de cedro precioso, hermoso, como todo rey, pero veía que el Señor estaba entre ¿qué? Entre cortinas. Entre cortinas. Entonces, él, como era tan dadivoso, David tenía un corazón enorme. En todo pensaba agradarle al Padre. Exactamente. Entonces, él que deseaba hacerle un lugar precioso para el Señor, pero el Señor le dijo al profeta Natán que no era su tiempo, que sería en otro momento, y que bueno, ahí le hizo más bien, al ver el gran corazón de David, otra promesa, que era una descendencia eterna. Bueno, toda esa historia también ya la habíamos conocido, hemos visto en varios salmos de alguna forma, pero lo más importante aquí es conocer lo que justamente tú leíste, José. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Claro que sí. Tenemos en 2 de Samuel 7:18 que David le dice al Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Imaginémonos ahí, estando como el rey David ahí, viendo, o sea, en el lugar en el que el Señor lo había puesto. Y nunca él pensó que era por sus capacidades, por sus aptitudes, ni nada, sino que él, con plena conciencia, así que no merecía aquel lugar, le daba toda la honra al Señor. Y aún eso le había parecido poco al Señor, pues también había hablado de la casa de su siervo, no hablando en un contexto físico, sino solamente en la casa, en la descendencia y en la herencia de generación que iba a venir, en un legado eterno que iba a tener el rey David, un reinado perpetuo. Ya lo veremos más adelante por medio de un descendiente suyo. Ahora ya conocemos que David era un famoso guerrero. Él, después de un incidente que tuvo, él decidió siempre ir a la batalla, siempre acompañar. Esa era la seguridad a la final del pueblo de Israel, que su rey estaba al frente, adelante, pero que no estaba él solo. Adelante siempre estaba el Señor, adelante de él. Acompañaba a su ejército siempre a la batalla. Y obviamente por eso se expandió el reino también en su reinado. Entonces, ya al final de los días, su ejército se pegó horrendo susto porque obviamente un filisteo casi lo muere en una batalla y dicen lo siguiente. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, le dijeron a David. No sea que apagues la lámpara de Israel. Exactamente. Entonces, él siempre acompañó, que es lo que el Señor también hace con nosotros, siempre nos acompaña. Bueno. Esto de aquí en todos los libros de los Salmos, en el cual el rey David ha hecho esta distinción, este reconocimiento al Señor, y el pueblo sabía que el Señor estaba con él, y sabía que obviamente él era rey, había sido ungido para tales fines, y eso es lo que, por eso le nombraban como la lámpara de Israel, siendo rey, siendo ungido rey y sacerdote, básicamente, en esto de que somos un pueblo santo para hacer luz a las naciones. Entonces, era claro que el rey David era el máximo ejemplo de lo que hasta ese momento se había visto como la lámpara de Israel. Le quedaría muy bien ahí. Ahora pensemos en esto, que el rey David tiene estas cualidades, ¿no? Es un hombre valiente, humilde, con coraje, misericordioso, benevolente, determinado, dadivoso, perseverante. Pero algo que es más importante que todo eso, que también es importante, era muy, muy fiel. Muy fiel. Entonces, por eso, este salmo lo hemos llamado una alabanza conforme al corazón de Dios. Si bien es cierto, descubre la Biblia el ministerio que tanto amamos y que le damos gracias al Señor porque sin ellos estaríamos un poco perdidos en las escrituras, tiene otro nombre, tiene otro nombre que le dan a este salmo. En nuestro corazón el Señor puso que debemos ponerle este nombre porque nos recordó también que el Señor al principio, cuando lo va a ungir recién, a él siendo un jovencito, ahí le llamó un varón conforme al corazón del Señor. No cuando ya atravesó todo esto. Entonces el Señor
mira las cosas de una forma diferente. No nos Él ve la obra ya terminada, él ya la ve terminada, concluida. Nosotros estamos viviendo el proceso, viviendo el día a día, pero él ya ve que ese muchachillo que era en ese momento iba a ser o sería un varón conforme a su corazón. Y de él vendría pues esta alabanza conforme al corazón de Dios. Y bueno, si son observadores, podrán darse cuenta de que estas fueron las historias o las secuencias más relevantes del rey David durante el pasaje de los libros de los Salmos también. Pero si son observadores, como les había mencionado, se podrán dar cuenta de que hemos hecho caso omiso deliberadamente a una de las famosas historias del rey David. ¿Cuál será? ¿Quién nos puede mencionar qué historia del rey David no se ha detallado, no se ha desarrollado, no estaban en las imágenes? No se mencionó. Si alguien nos puede ayudar, puede levantar su manito y les activan el micrófono para que puedan decir qué historia famosa del rey David pudiera ser esta. Y como faltó la letra Nun en el alfabeto hebreo, hay una historia del rey David que no se ha mencionado. ¿Nadie? Alguien levanta su manito, díganlo sin miedo, díganlo ahora. O en el chat, ¿ya? David y Betsabé. Muy bien, se ganó un shawarma y un kipe. Esa es, hermano, exacto. David y Betsabé. Es una de las historias como que más relevantes o más conocidas por las cuales hemos visto al rey David en esta faceta. Y no la hemos mencionado, no la estamos tomando en cuenta en este salmo, en esta biografía del rey David, de la misma manera que él no está tomando en cuenta la letra Nun en el acróstico de este salmo. Y eso tiene un propósito, que lo estudiaremos en su tiempo, como dice el Señor. Bien, entonces comenzamos con el primer versículo. Como les habíamos mencionado, cada letra del alfabeto hebreo tiene su correspondencia al inicio de cada versículo. Tenemos en estos tres primeros versículos la letra Aleph, la letra Bet y la letra Gimel. Y dice el primer versículo: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. En estos dos versículos de aquí queremos proyectar o mostrar dos tipos de visiones, una visión ilimitada y una visión limitada. Ilimitada, en la palabra de te exaltaré, puede ser, viene del hebreo, de su connotación strong, el H7311, en la cual es algo ilimitado. Te exaltaré, que está por encima de toda comprensión. Elevaré tu nombre, elevaré al Señor a lo que más se pueda, algo que exceda cualquier medida que nosotros podamos imaginar, porque obviamente no lo podemos cuantificar, y así de grande es nuestro Dios, nuestro Rey. Así es. Así también encontramos bendeciré, que sería lo limitado, que es barak, que es arrodillarse, que es postrarse. Entonces, tenemos siempre esa proyección, y que lo conversamos cuando es el día de reposo o el Shabbat, que es una muestra de la parte espiritual, ¿no? O una relación con el Señor baja a lo terrenal. Así es, ahí a veces no encontramos la manera en la cual hacer más magnánimo o más increíble al Señor, y obviamente una de esas maneras, como se había mencionado en algunos de los salmos, era aumentando la distancia que había entre nosotros y el Señor, postrándonos, arrodillándonos, reconociendo que Él es el que nos da, Él es el supremo Rey en nuestras vidas. Así es. Y también hay que tener en cuenta algo interesante en este versículo, que cuando hablamos de mi rey, pese a que el rey David es un rey, como decimos, el rey David, él no considera que él sea el rey de Israel, sino él antepone
a su rey, que es el Señor. Entonces, y también hay que tener en cuenta que si dice mi rey, quiere decir que hay un rey. Y si hay un rey ¿quién es? Un pueblo. Un pueblo. Entonces, de generación a generación, ¿qué vamos a encontrar? Un pueblo que va a bendecir y exaltar al Señor. Eternamente y para siempre lo vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Como dice en Apocalipsis 3, 5, 13, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y también podemos, a ver, en el versículo 2 dice, cada día te bendeciré. Y es bendecirlo al Señor, es fácil bendecirlo al Señor cuando todo nos sale bien, cuando todo está ok, pero ¿y cuando tenemos días malos? Pues también hay que bendecirlo. Y el ejemplo más grande que tenemos de las Escrituras es Job. La historia de Job nos da una lección de que a pesar de que tengamos enfermedades, a pesar de que perdamos nuestra casa, a pesar de que perdamos nuestros hijos y a pesar de que nos pasen muchas cosas que a nuestra óptica o nuestra perspectiva sea mala, pues igual hay que bendecirlo al Señor. En todo tiempo. Y Job es uno de los ejemplos más claros, el cual él, imagínense, todos los días se levantaba y temprano y levantaba sacrificio para el Señor, por él y por sus hijos. O sea, es una cosa impresionante de cómo día a día se puede bendecir y alabar al Señor. Y eternamente siempre ha estado este linaje, esta bendición del Padre, para que obviamente el rey David no iba a vivir eternamente y para siempre, pero su reinado iba a ser eterno, es eterno. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Bueno, la palabra inescrutable es que no lo vamos a poder comprender porque realmente el Señor es el Señor. Nosotros no podemos encasillarlo en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos humanos y tratar de entender todo. Entonces, para definir mejor la palabra inescrutable, ¿qué mejor que las mismas escrituras? Vamos a leer Romanos. Romanos 11, del 33 al 36 nos dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de él, o quién le dio primero para que le fuese recompensado. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que en definitiva, o sea, no podemos limitar a Dios a nuestro entendimiento, o sea, dimensionar las cosas, de que nuestra cabeza, por más infinito que pudiera resultar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, no pudiera ni siquiera encastrar o caber en ella el entendimiento y el conocimiento y la supremacía del Señor. Así que nos quedamos cortos con nuestros juicios. Tengamos con la palabra inescrutable. Vamos a la siguiente letra del alfabeto hebreo, que es la Dalet. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Así es, al pueblo se lo conoce como el pueblo del Líbero, porque, bueno, todos conocemos que de generación en generación el pueblo judío ha sido muy valiente, ha preservado las escrituras de generación en generación, ha cuidado el transmitir la información también a sus hijos de generación en generación. Eso es lo que nos exhorta en este verso y lo vamos a ver que es un mandato. Claro, nos recuerda que este es un mandamiento y lo vemos en Deuteronomio 6, del 4 al 9, cuando le dice a todo el pueblo, las 12 tribus, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón.
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Que de esta manera siempre se va a garantizar de que de generación a generación podamos conocer de sus obras y anunciar sus poderosos hechos. ¿Por qué? Porque se la vamos a transmitir a nuestros hijos. De hecho, hay una fiesta especial y en particular que es Pesach, en la cual debemos decir a nuestros hijos cómo fue el pueblo de Dios sacado de Egipto, para recordar de dónde fuimos sacados cada uno de nosotros y anunciar esos poderosos hechos que el Señor hace para que podamos salir de donde estábamos. Y luego se expande, ¿no? Se expande porque dice a tu casa, después andando por el camino y después al acostarte y una vez más empieza de nuevo el círculo, a levantar. Entonces ya nos vamos dando cuenta que si es que estamos escudriñando las escrituras y estamos pensando y transmitiendo esa información, ¿nos va a quedar tiempo para hablar de otras cosas? Evidentemente no. Vamos a ver, entonces, ¿qué debo pensar? Vamos a estar pensando en Él. ¿Qué debemos hacer? La obra de Él, ¿sí? Y asimismo, como la ciencia ha incrementado, de la misma manera, el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios Tiene que irse perfeccionando de generación en generación. No podemos pensar que nuestros hijos no sepan más que nosotros. Todo lo contrario, tiene que irse perfeccionando de generación en generación, porque ellos ya llegan con una base. Ahora hay que pedirle al Señor que esa base se incremente en conocimiento. Y también de esa forma la parte científica sirve para confirmar la información de las escrituras que ya estaba hace rato, que para la ciencia hubo algo nuevo, ¿no? claro, se acaba de descubrir que el cerdo hace daño, dice. Entonces son cosas que ya eso ya viene desde el principio y simplemente la ciencia está tratando de seguirle la pista a lo que fue hecho desde el principio. No hay nada nuevo debajo del sol. Continuamos. En los siguientes versículos, en el versículo 5, 6 y 7 tenemos la letra Hei, la letra Vav y la letra Zain. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Entonces, en estos versículos podemos darnos cuenta de que en la hermosura de su gloria y de su magnificencia hay que meditar en esos hechos maravillosos. Meditar, pensar. ¿En qué debemos meditar? Vamos a ver qué nos dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, En el libro de la ley tenemos que meditar, miren. sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo en lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiénes no quisiera que todo lo que hagamos nos salga bien? Yo creo que a todos. Todos queremos que nos salga bien. Vemos también esto de meditar y de pensar en estos hechos maravillosos, en la magnificencia de su gloria. Vemos que en el Salmo 1 nos da un legado también a cada uno de nosotros, en la palabra del Señor al decirnos a nosotros varones que debemos pensar. Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. ¿Cómo podemos andar en consejo de malo si solamente andamos hablando nosotros cosas, alabanzas del Señor, las promesas del Señor, el pacto del Señor con su pueblo, en el libro de la ley? No hay tiempo para andar escuchando consejos de malos. Entonces seremos bienaventurados. Ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor
está su delicia, y de vuelta nos menciona nuevamente que en su ley meditaremos ¿cuándo? De día y de noche. Otra vez estamos viendo que hay que meditar de día. No dice aquí, los Shabbats van a hablar las maravillas del Señor. No dice aquí, las fiestas del Señor las celebrarán y el resto no dirán nada, o no pensarán nada, o no meditarán nada. Al decir de día y de noche, estamos hablando de todos los días. Todos los días tienen día y todos los días tienen noches. ¿Sí? Y cuando nos dice al acostarnos y al levantarnos, más aún, o en el camino. Entonces, en todo tiempo. En Filipenses 4, al 8 encontramos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ya nos estamos dando cuenta de que todo su pensamiento, todo nuestro decir, nuestro actuar, nuestro proceder, nuestras reacciones, todas tienen que estar encaminadas, alineadas al Señor, a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Así es. Vamos a ver Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Aquí hay una distinción entre hombres y yo. Así es. Esa es la parte en la cual recordamos lo que pasó en Josué 2, versículos del 9 al 11, en la cual ¿qué decían los hombres en este momento? A ver si se lo recuerdan. Sé que el Señor os ha dado la tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Claro, imagínense, solamente de los hechos estupendos que hablaban los hombres, ya estos pueblos que estaban por ser tomados por el pueblo de Israel ya estaban temblando, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo. Miren ustedes, de lo que hablan los hombres. Delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, gente personas que en ese momento, hombres, no eran parte del pueblo hasta ese momento, ya al momento que hacían el reconocimiento de que Dios gobierna arriba y abajo, ya ellos en otras palabras se estaban desligando de cualquier diosecito que estaba por ahí pasando, porque ya sabía cuál era el magnánimo, el rey de reyes, el señor de señores. Entonces, vemos claramente que de esos hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo, o sea, el rey David, publicaré tu grandeza. Y literal, es lo que leemos ahora en los Salmos. Él ha publicado sus grandezas. ¿O no? Bueno, continuamos. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. En Isaías 43, 21 tenemos justamente esto. Cuando dice, yo publicaré tu grandeza, el rey David está hablando en primera persona y como representante de Israel, exacto, del pueblo. Y este pueblo, dice en Isaías 43, 21, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahí está. Yo publicaré tu grandeza. En otras palabras, aquí el rey David se está haciendo parte de esta profecía de Isaías en la cual él está tomando la posta como pueblo de Israel y como primer representante en ese momento del pueblo de Israel, de hacer pública su grandeza. Ya lo que nos queda claro que el rey David la tenía re clara en cuanto a publicar y exhibir todo el gozo que él tenía en el Señor, porque él era el Señor de señores, el más grande. Así que proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Recordemos, bondad, justicia, misericordia y la justicia del Señor. Continuamos.
Continuamos con los siguientes versículos. Tenemos el versículo 8 y 9 con las correspondencias de la letra de hebreo, del alfabeto hebreo, la Yet y la Tet, 8 y 9. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Dónde podemos encontrar esto? Que esta parte de donde dice ira, lento para la ira, vemos también que viene del hebreo H639, en el cual nos Se referimos nos también a... la nariz. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos muy enojados? Y estamos hasta los animalitos lo hacen, ¿no? Claro. Así, están hiperventilando, como demasiado enojados, el corazón se nos acelera, empezamos a subir los niveles de, no sé, de respiración, nos da Sí. taquicardia. Justamente podemos hasta desmayarnos, inclusive por eso, y hasta perder la vida, dependiendo de dónde caigamos, ¿no? Porque si nos caemos en una piedra, evidentemente ahí quedamos, porque la ira puede jugarnos a nuestra contra, no solamente de manera que moramos nosotros, sino matar a otras personas. Eso ya lo tenemos claro con el estudio de Deuteronomio, ¿no? Sí, entonces ahí que decimos, bueno, me voy a tomar un respiro. Entonces, cuando empezamos a hacer los ejercicios de semáforo, que bueno, muchos aquí lo tenemos claros, porque hemos leído y visto en Generación Desafiante que nos educan a controlar también nuestras emociones, porque el Señor lo manda, entonces vamos a respirar más pausado, nos alejamos de la situación, nos tomamos un respiro, y el Señor es igual. El Señor es lento, entonces también se toma un respiro cada que nosotros nos mandamos una de esas que a veces ni cuenta nos damos, pero Él siempre se da cuenta y respira y dice, voy a actuar con misericordia. Y Él es grande en misericordia y tiene una nariz muy grande porque si no, imagínense cómo estuviéramos. A los que somos padres, aquí tenemos re claro cómo es un padre para con sus hijos, ¿sí? Tiene que respirar y pausarse para no reaccionar de manera con ira, en otras palabras, sino reprender a su debido tiempo con misericordia, como lo hizo nuestro Padre. Y tenemos un claro ejemplo en Éxodo 34, del 6 al 7, en el cual el contexto es, el pueblo se había descarriado, el pueblo había hecho un ídolo, un becerro de oro, mientras Moisés había ido a buscar las primeras tablas. Y cuando regresa encuentra todo ahí el despilfarro. El desastre. El desastre. ¿Y qué le pasó? ¿Qué temperamento tenía Moisés? Era un poco iracundo, ¿no? Y ahí, las tablas me rompió. ¿Y ahora qué hace? Claro, entonces el Señor se enojó en ese momento, claro, pero vemos claramente que el Señor evidentemente es lento para la ira, porque si hubiese sido, yo creo que alguno de nosotros capaz que terminaba fulminando a todos ahí de un trueno y de un relámpago a todos ahí en el pueblo al pie del Sinaí. Pero en Éxodo 34, 6, 7 vemos un ejemplo de aquello, cuando dice que el Señor pasando por delante de él, proclamó Moisés, Señor, Señor, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, si hay alguien que tenía un conocimiento de Dios, de lo que era y de lo que es y de lo que será, es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Así que hay que tener en cuenta que Moisés en ese momento intercedió por el pueblo para que no los cocinara a todos. Y también el rey David, obviamente, sabía la historia, ¿no? Porque la cita casi que textual en este salmo. Bueno es vamos con el verso 9. Bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Obras es creaciones. El original está como creaciones. ¿Por qué? Porque toda la creación está sujeta
por el Señor. Así es, el La Señor sujetó. sujetó al mundo para que nosotros podamos habitar en él. Pero bueno, entonces, si ahí dice que bueno es el Señor para con todos, ¿por qué si nos pasan cosas difíciles, las llamamos malas? Bueno, esa es la etiqueta que nosotros le ponemos a las cosas, porque en nuestra capacidad limitada de entendimiento y de percepción de todo, para nosotros puede que nos parezca algo mal y le decimos esto, qué mal que me pasó esto, o qué bueno que me pasó esto, pero a la final no tenemos ese vasto conocimiento de que Dios sí lo tiene, para que realmente saber que aún aquellas cosas que nosotros le llamamos malas, por ahí son una bendición para nosotros. Y es necesario que pasemos por ahí. Continuamos con los siguientes versículos. El versículo número 10, 11, 12 y 13. Con su correspondencia a la letra del hebreo, Yod, Kaf, Lamed y Mem. ¿Sí? Vamos. Te alaben, oh Señor, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Bueno, aquí te alaban al Señor todas tus creaciones. Hace una distinción entre lo creado, criaturas y tus santos. Pero ¿y cuáles son los santos? Bueno, aquí tenemos en Levítico 19:2 que le está diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Así que levantar orejas, oídos, presten atención y diles, santos seréis porque yo soy santo, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Entonces, nos está haciendo partícipes el Señor a nosotros de aquella santidad, porque ustedes son apartados para Él, somos apartados para el Señor, ¿sí? Entonces, toda la creación alabará al Señor y tus santos, los que el Señor apartó para sí, nosotros tenemos que bendecir, postrar nuestras rodillas, hacer ese acto en el cual reconocemos y damos la honra y la distinción a nuestro Padre. De la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Nuevamente aquí el rey David insiste que la información debe transmitirse. ¿Para qué? Para hacer saber esta información o el conocimiento de las escrituras a los hijos de los hombres. Y aquí el rey David está diciendo en el versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. ¿Cómo podemos saber esto también? Vamos a ver en Isaías 9, del 6 al 7, lo siguiente. Dice, porque un niño nacido es, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Ahí está. Ese es su señorío en todas las generaciones. Nos queda más que claro. Y en esta parte vemos de que hay ciertas versiones de la Biblia, como dicho sea de paso, hemos tomado este estudio de la Reina Valera 1960, y al igual que las otras traducciones que provienen de los textos masoréticos, el 13 termina aquí. Hay otras traducciones, como en la NBI, en la NTV, que tienen otra parte del versículo 13, en el cual dice, el Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. De vuelta, recalcamos que esto de aquí
apareció de esta parte del versículo 13 en los rollos del Mar Muerto, en la versión griega y en la siriaca, pero no está en el texto masorético, de lo cual faltan estas dos últimas líneas que se acaban de leer a continuación. Y vamos a la siguiente parte del salmo. A la siguiente letra, pero ¿qué pasó aquí? ¿Y la letra no? ¿Qué pasó? No tenemos la letra num. Déjame buscar, revisar. No, no tenemos la letra num. ¿Qué habrá pasado con la letra num? Es algo que está faltando también en este acróstico, como lo habíamos mencionado al principio. Y esto tiene una razón. La razón de que la letra num no haya sido mencionada o incluida por el rey David en este acróstico es porque con la letra num comienza la palabra nefilá, que traduce caída. En otras palabras, este salmo, al ser un salmo de exaltación, alabanza y agradecimiento a Dios, no toma en cuenta el rey David de manera deliberada nuestra caída. Ni su caída. Desde el principio, su caída. No la está tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque para Dios, nosotros no somos la caída. Somos mucho más que eso. Sí. Vemos que la letra Nun es una letra de 22 en el alfabeto hebreo. Y asimismo, no podemos decir que la letra Nun es todo el alfabeto hebreo o es el alfabeto hebreo. Formó parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Aquella caída no fue mencionada deliberadamente por el rey David. De la misma manera hemos hecho de forma deliberada omitir una de las historias más famosas del rey David, y de la misma manera vamos a encontrar en el siguiente video algo que el Señor de señores, Rey de reyes y nuestro Salvador omitió deliberadamente. Nuestra lectura de los profetas. El profeta Isaías ahora. ¿Quién vale? ¿Quién vale, Rabí? Ya se acerca alguien. ¿Quién es? ¿No es el hijo de José? Sí, de José el carpintero. El carpintero. Dios lo tenga en su seno. El Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ha señalado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para aliviar a los afligidos, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los quebrantados, así como proclamar el agradable año del Señor. Amén. Hoy, en vuestros oídos, las Escrituras se han cumplido. Las Escrituras. Bien. Vimos de esta manera en este video uno de los pasajes más famosos. Dijo cumplido, ¿cómo se atreve a decir tal cosa? Yeshua, nuestro rey, omitió la parte en la cual se habla o se menciona del día de la ira de Dios, el día de la ira del Señor. ¿Por qué? Porque Él no vino para traer eso en ese momento. Y Él no nos está, esa parte no nos toca o no nos compete para nosotros. Y esa es la parte que hay que tener en cuenta y hay que tener claro de que el Señor
es justo por sobre todas las cosas, y tiene a su pueblo, a los que son apartados, y tiene otro destino y otro fin para los que no quisieron seguirlos, no quisieron, hicieron sus oídos sordos a la palabra de Dios. Pero es una manera también de la cual el Mesías no es que quiso, se olvidó, no estaba borroso, no, no. Él omitió esa parte, omitió el juicio que tenía para las personas que habían caído. Así es. Nefilá o la letra Nun. Así es, porque recordemos que no somos la caída, sino lo que hacemos después de ella. ¿Qué es lo que haces después de que te caes? Después de que te equivocas, después que te das cuenta que has errado. Si bien es cierto, hay procesos que el Señor nos lleva, situaciones que el Señor nos lleva, y yo me acuerdo que escuché un audio de Joseph decía que nosotros no debemos pedir que nos aleje de la situación ni de la persona, sino todo lo contrario, sino que nos muestre, nos enseñe qué es lo que, en qué nos debemos perfeccionar, en qué es lo que debemos, cómo debemos aprender a manejar las situaciones y de esa forma poder estar más cerca del Señor de acuerdo a su voluntad, ¿no? Algo nos quiere mostrar a través de esas diferentes situaciones. Así es, y es como en uno de los salmos se menciona también, de que casi resbalan mis pies cuando por poco resbalan mis pasos al ver que, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, pero el Señor ya estaba ahí para cada uno de nosotros. Antes de que caigamos en definitiva y no podamos levantarnos, a todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí, el Señor nos sostuvo y resbalamos, pero nos sostuvo el Señor, como en este versículo 14, en las letras Samec, nos dice, sostiene el Señor a todos los que caen o resbalan y levanta a todos los oprimidos. ¿Sí? Eso es lo que hace el Señor. En otras palabras, no es una caída sin levantar, ¿no? Es una caída sostenida por la mano, por la diestra del Señor. 15. ¿Allí? Tenemos la correspondencia acá de las letras en el hebreo, la letra Ajin, la letra Pei, versículo 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. En esta parte de los versículos de los ojos de todos esperan en ti y tú le das comida a su tiempo, vamos a ver Mateo 6, del 25 al 26, que hay una parte literal que podemos tomarlo y entenderlo cada uno de nosotros, en la cual nos dice, por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué nos está diciendo aquí? La misma naturaleza. La naturaleza no está chusto pensando, ¿será que mañana tendré para comer? Me guardaré unos granitos más por si acaso mañana no haya comida, como hizo el pueblo de Israel en el desierto cuando juntó maná en un día que no le correspondía juntar para el día siguiente y se enmuececió. Y bueno, esto es visto de forma literal, hablemos así, es de forma muy literal. También Job, en el capítulo, 2 capítulos, 38 y 39, nos da, el Señor nos da a Job y por ende a nosotros una explicación espectacular de cómo funciona la naturaleza, de cómo Él la sustenta, de cómo Él se encarga de todo. Nosotros no hacemos nada. Más bien somos parte de ella, como vemos en el centro. Por eso debemos de cuidar y hacer el mandamiento más pequeño cumplir. No solo con nuestras mascotas, sino con todos los otros animales, respetando los mandatos del Señor para ellos. Una clase magistral que Job le dieron y que nos da a nosotros. Evidentemente tenemos que ir a leerla y para que nos quede muy claro
Y también es algo importante notar en este versículo que todo es a su tiempo. El Señor nos da la comida a su tiempo. Tanto físicamente o literalmente a un bebé se le da cierta comida a un tiempo. Cuando crece, otro tipo de comida a su tiempo. Y no solo se ve en el ámbito terrenal, sino a otro nivel, ¿no? Claro, no hemos visto, por ejemplo, una madre con su bebé de brazos de días desde nacido, diciendo, toma, mijito, toma, cómete esta hamburguesa. No, evidentemente no. Los pechos de la madre están preparándolos el Señor para que dé leche materna a su hijo y tiene un tiempo para darlo. Tiene un tiempo para que la madre pueda nutrir a ese bebé y ese bebé a la misma vez nutrirse con aquella leche, pero en su tiempo, tal cual lo dice el versículo, y tú les das su comida, la que fuera, cual fuera que fuera, a su tiempo. Ahora vamos a ver un nivel, esto de la comida a su tiempo, hay otro nivel, un nivel un poco Oculto, digo. más oculto, sí. Y el Mesías nos responde esto, nos enseña esto. Ujú. Cuando Jesús le decía, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrán traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a los otros. Entonces, les dijo, mi alimento consiste, vamos a ver cuál es el alimento del Mesías, en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿Hay alguien aquí que, que no le resuene esta parte en cada una de sus vidas? ¿Hay alguien aquí que se está preguntando, bueno, ¿será que vine acá para ser feliz? ¿Será que vine acá para tener mi casa y mis 2 autos? ¿Será que vine aquí para tener un buen empleo, para tener una buena jubilación? ¿Será que vine a este mundo para ver crecer a mis nietos, a mis hijos? ¿Será que vine al mundo para eso? ¿De eso nos nutrimos espiritualmente? ¿O nos nutrimos realmente de la voluntad de Dios, quien nos envió a la tierra y en terminar su obra? Recordemos que podemos estar muy bien alimentados a nivel terrenal, pero a nivel espiritual estar desnutridos, estar raquíticos. ¿Por qué? Porque no nos estábamos alimentando de la palabra de Dios para conocer y entender de que hemos venido a este mundo a hacer su voluntad y terminar con su obra. Somos parte de aquella obra, somos parte de ese plan perfecto que el Señor tiene para la humanidad. No hemos venido a juntar propiedades o riquezas o ser felices o hacer lo que nos gusta. O sea, realmente no es evidentemente ya más nuestro enfoque por la misericordia que tuvo el Señor con nosotros, porque antes de nosotros, de que el Señor nos encontrara y nos llamara, era nuestro enfoque el poder lograr títulos, el poder lograr empleo, reconocimiento, propiedades, tener un buen estatus, reconocimiento, en fin, de los hombres. Pero gracias a la misericordia que el Señor tuvo con nosotros, pudimos ser alimentados de aquella leche no adulterada, aquella leche espiritual, de aquel alimento que nadie conocía hasta que nuestro Mesías nos lo indicó, que es hacer la voluntad de Dios y terminar con su obra. Así es. Continuamos. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿A quién le resuena este verso? A mí, Bueno, quizás alguno de ustedes ya haya encontrado o haya sido partícipe de aquella oración que descubre la Biblia, la ha socializado o la ha promulgado, conocida como Birkat Amazon o Birkat Amazon, en la cual toma fragmentos de la misma palabra justamente para hacer reconocimiento de que quién es que nos provee del alimento, del sustento, de quién proviene la bendición en nuestras vidas.
como dice. Bendigamos a aquel que de lo suyo hemos comido y por cuya bondad vivimos. Vemos en el Salmo de lo que hemos visto, de que tenemos que bendecirlo, reconocerlo, y que es gracias a su bondad, a su misericordia, que vivimos. Bendito sea aquel que nos alimenta y nos sustenta con gracia, benevolencia, paz y misericordia. Él, el Señor, alimenta y sustenta a todas las criaturas que creó. Lo venimos viendo. Efectivamente, Él a todas las criaturas da de comer. Así que no es que vamos nosotros a un supermercado y allá nos proveen el alimento, ni que por nuestras propias fuerzas podemos obtenerlo. Porque su benevolencia es eterna y por su inmenso amor nunca nos ha faltado ni nos faltará el alimento ni el sustento. También lo vimos en el Salmo. Su mano está abierta para todos. Para todos, no para algunos. No para el bueno, ni para el malo, ni para etc. Su benevolencia es inmensa. Como está escrito, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Señor, te damos gracias por haber dado una herencia a nuestros antepasados. ¿Se acuerdan de las se me fue el nombre, las bendiciones? De las promesas. Bueno, nos recuerda las promesas, una herencia a nuestros antepasados, una tierra codiciable, buena y amplia, por el pacto, por la Torá, por la alianza y por las leyes de tu voluntad. Y por esto y otras tantas cosas más, agradecemos y bendecimos tu santo nombre, como está escrito en Deuteronomio 8:9 encontramos: comerás, te saciarás y bendecirás al Señor por la buena tierra y por el sustento. Bendito seas por la buena tierra y por el sustento. Te rogamos que nos hagas prosperar, que nos libres de todas nuestras tribulaciones y que no permitas que dependamos de donativos, de préstamos de seres mortales, sino solamente de tu mano, buena, rica, amplia y abierta. Que no seamos avergonzados en este tiempo ni en el porvenir. Te suplicamos restaures el reino de tu ungido David pronto y en nuestros días. Bendito eres tú, Padre, que restauras a Jerusalén, en el nombre de Yeshua. Amén. Aquí vemos claramente, en esta breve oración, que encontramos esas dos partes de fragmentos de la palabra de Dios, en el cual el versículo anterior, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, lo encontramos, así también como en Deuteronomio 8 encontramos el siguiente fragmento. Continuamos. Versículos 17 y 18. La letra Sadí y Kof. Justo es el Señor en todos sus caminos. ¿Quién es el camino? Jesús, Yeshua, es el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. De veras es la palabra verdad. ¿Y qué es la palabra verdad? La palabra verdad, la verdad es la palabra emet, que significa verdad, la suma. Su palabra es verdad, dice el Salmo 119. Así es. Vamos a ver en Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Si no nos regala a Cristo, a ese camino para enseñarnos cómo transitar en la vida, difícilmente podríamos tener vida eterna. Así es. Y en esta parte que nos menciona que a todos los que le invocan de verdad, no quiere decir, sí, Señor, ¿verdad? Porfa, ayúdame a comprar esto, a tener esto, ayúdame con este problema, Señor. O sea, todo lo que le pidamos, ¿cómo tiene que ser de acuerdo a la primera carta de Juan del 5, 14, 15? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad. Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Otras palabras, que si pedimos conforme a su voluntad, conforme a las Escrituras, será concedido lo que pidamos. No nos va a conceder algo que no haya Él dicho, haya Él prometido y haya Él establecido un pacto con nosotros. Hay que saber lo que pedimos, porque muchas veces creemos o pensamos que estamos pidiendo algo por algo bueno, pero las intenciones no son buenas. Que pedimos alguna cosa creyendo que es algo que necesitamos o merecemos, pero no es así. Así que no siempre vamos a tener una respuesta a un sí de parte del Señor. Y eso es lo que debemos de saber y entender, de que no es que si lo invocamos más fuerte o con mayor claridad, el Señor no siempre nos va a decir que sí. Tiene que ser conforme a su palabra. Y es impresionante cuando uno reconoce y se da cuenta, ¿no? Señor, ¿cuántas boberías te he pedido? Y uno reflexiona y mira para atrás y dice, qué barbaridad. Señor, discúlpame porque realmente tiene que ser en torno a tu voluntad, con un propósito diferente al que uno tenía pensado, planeado, o quizás que sea justamente para llevar su palabra, que eso es lo que conversábamos al hacer este versículo, que todo sea en pro de expandir el ministerio más importante, que es el de la reconciliación. Así es. Continuamos. Estamos en la recta final. Versículos 19 y 20, con su correspondencia, la letra Resh y la letra Shin. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. En estos dos versículos vemos algo interesante, que es como un proceso espiritual de todos, en el cual dice, cumplirá el deseo de los que le temen. El temor es el principio de la sabiduría. Entonces, hay que temerlo para que cumpla nuestro deseo, pero asimismo cuando clamamos, nos salvará. ¿Y quién nos salva? El Mesías nos salva, Yeshua nos salva. Pero, ¿qué pasa en el siguiente versículo? En el siguiente versículo nos dice que el Señor guarda a todos los que le aman, a todos los que ya en ese momento ya pasaron ese proceso en el cual temieron, y de esa manera Dios escucha su clamor. ¿Y a quién les envía para poder rescatarlos? A Yeshua, el Mesías. A Yeshua, así es. O sea, no podemos quedarnos en la primera parte que dice, témeme, y ahí, si lo temo al Señor, no me va a pasar nada. No hagamos negocios con el Padre, evolucionemos, avancemos, demos el siguiente paso. Perfeccionemos nuestro amor hacia el Padre. Y ese perfecto amor Echa fuera todo temor. Así es, el Señor guardará a los que le aman, en justicia y en verdad, como dicen las palabras. ¿Y qué pasará con los impíos? Mas destruirá a todos los impíos. Veamos qué pasará con ellos. En Lucas 17, del 26 al 30 nos dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, porque ya vino, va a regresar, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, de fiesta, casamiento, Halloween, Navidad, Semana Santa, Año Nuevo, hasta que el momento de Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Sí? El mundo será como en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, iban de compras, vendían, cultivaban, edificaban. En otras palabras, cada quien andaba en su bola, cada quien hacía lo que bien le parecía, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces, llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó A todos. a todos. Y será como todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces, ya hemos visto en varios de los estudios que hemos hecho con Desafiante, cómo serán aquellos días y cómo estamos encaminándonos como mundo, como humanidad, hacia esos días. Entonces hay que estar más atentos para que no nos agarren en estos últimos días ocupados en nuestros quehaceres diarios, en comprar, en vender, en edificar,
sino en lo que realmente el propósito que Dios nos mandó a la tierra. Ser una generación desafiante. Así es. Vamos con el siguiente versículo. Y por último, el versículo número 21, la letra Tav. La alabanza del Señor proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente. Y para siempre. Ahora imaginémonos, es un rey el que está hablando, no es cualquiera. Es el rey David. Imagínense que también el rey David había puesto cantantes para que estos salmos sean escuchados por todo el pueblo, ¿no? Esta alabanza sea escuchada 24/7 por todo el pueblo. Entonces, la alabanza del Señor proclamará mi boca. Él habla en primera persona una vez más. Yo, Siempre. rey representante de Israel, voy a hacer esto. Pero ¿saben qué? Todos, Ustedes, todo el pueblo va a hacer lo siguiente. Todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. ha hablado el rey en su edicto, y en este salmo se ha dicho, y se cumplirá. Eternamente y para siempre se bendecirá el nombre del Señor, y la alabanza de Él proclamará nuestra boca. Amén. Bueno, hemos terminado el salmo, pero queríamos regalarles unos consejos prácticos del rey David. No son nuestros, sino una Perspectiva conforme al corazón del Señor. Aquí hemos utilizado también un acróstico. A ver, ¿quién adivina el acróstico? Encuéntrenlo. Ya que estamos aquí en esto del acróstico, salmo acróstico, bueno, unos consejos en acróstico también. Muy bien. Ahí está, excelente. Yeshua. Bueno, el primer consejo práctico sería, yo soy una nueva creación para el Señor. Él nos hizo nuevos. A veces somos nuestros peores jueces. Así que nosotros tenemos que acercarnos nosotros mismos, que el Señor ya nos hizo nuevos. En nuestras manos tenemos la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. La tenemos aquí al alcance de nuestra mano, que es la palabra de Dios. Siempre veamos su fidelidad en cada obra de sus manos, por buena o mala que nos parezca. Esto ya lo conversamos, nosotros le etiquetamos, pero para todos los que creen en el Señor, ¿qué pasa? Todo es bueno, ¿no? Todo obra para bien. Haz que tu vida sea una alabanza viviente para nuestro Rey. Tengamos en cuenta en todas las cosas que hacemos que nuestra vida tiene que ser una alabanza, tiene que ser una poesía para el Señor. Si el Señor nos dio dones, nos dio dotes de cantar, pues cantemos para el Señor. Si nos dio la capacidad de tocar un instrumento, pues toquemos un instrumento para el Señor. Si el Señor nos dio una profesión, dirijamos o utilicemos esa profesión para alabar al Señor. Si el Señor nos dio un bien, utilicemos ese bien para bendecir al Señor. ¿Qué tienes en tu mano? Lo que tienes en tu mano te sirve para bendecir y alabar a nuestro Rey. Un solo Rey gobierna en nuestras vidas. Así es. Y agradezcamos y reconozcamos que el Señor nos da a su tiempo el alimento y el sustento, y nos bendice con su palabra. Y ahora Te toca a ti pasar la bendición. deja que la luz de su fidelidad brille con fuerza en tu vida. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, hermanos, gracias, familia, y ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes y aprendimos un montón de este salmo.